Hola amigos de Panorama Náutico, ahora ya zarpamos de las Islas Marquesas y nos dirigimos al archipiélago de las Tuamotu. Seguimos en Polinesia Francesa y vamos a llegar a esta zona que es impresionante. Son atolones de coral, paisaje totalmente distinto a las Marquesas, están distribuidos de sureste a noroeste y son el grupo de atolones de coral más largo del mundo, o sea, se extienden más o menos en 1000 millas, para que os imaginéis la inmensidad del océano. No todos los atolones están habitados, ni muchísimo menos, y en algunos hay una entrada, en algunos hay varias entradas, y algunos están totalmente cerrados, hay unas lagunas interiores totalmente cerrados. Esta es una ruta hacia Tahití Bora Bora y que nos viene de paso. Aquí hay un atolón muy importante, que incluso hay barcos de crucero, como el famoso Club Med 2, que son estos barcos como los que van de la Transmediterránea a Baleares, pero que llevan 5 mástiles, y yo recuerdo que lo vimos por allí, por la Polinesia, y nos decían que ellos, cuando las condiciones de viento eran favorables, ponían las velas, las se llevaban enrolladas con un enrollador, y las ponían y les ayudaba bastante en las singladuras, ahorraban sobre todo mucho combustible. O sea, para que veáis que en el archipiélago de las Tuamotu hay atolones pequeños, pero hay algunos muy grandes, que incluso hay hasta hoteles dentro, En Rangiroa, que es el más grande, hay un hotelazo dentro, Y entra el barco este del Club Med 2. Hay otros más pequeños, que por supuesto no entran barcos grandes, solo pequeños, y la gran característica de estos sitios es que la entrada se crea bastante corriente, a favor o en contra. O sea, el acercamiento ha de hacerse teniendo en cuenta varios factores, que es, por ejemplo, la corriente, la marea, el mar, el viento y la lluvia. Entonces hay que entrar en el momento adecuado por el paso, que en francés se llama le pas. Entonces la entrada por le pas, en uno de estos atolones, cientos de atolones que hay pequeños, hay que hacerlo en la mejor hora del día. ¿Esto cuándo ocurre? Esto ocurre justo unos minutos antes o después de marea alta o baja. Es cuando se llama slack water, son minutos antes o después de la marea. Es cuando la corriente en contra o a favor no es tan pronunciada y controlamos un poco mejor el barco. Yo recuerdo cuando pasábamos, íbamos de 6 nudos y te pones a 2 nudos, da un poquito de sensación. Yo también recomiendo llevar siempre un poquito de la vela de proa desenrollada, un pelín de nada, por si acaso el barco se bambolea mucho, se cambia de posición, estar a punto para ayudarte un poco con la vela y seguir la trayectoria, porque repito, pasas de 5 o incluso de 7 nudos, te quedas clavado en 2 nudos en medio del paso y es un poco chocante. Una vez dentro de la laguna es espectacular, parece una piscina. El fondeo es igual que en Marquesas, es bastante profundo, pero ya no hay tanto bamboleo, ¿no? La marea y el mar de fondo ya no te afecta tanto y es bastante seguro. Hay zonas que hay boyas y en otras has de tirar el ancla. Aquí también lo bonito es el tema de los animales. Hay tiburones y mantas raya por todas partes. El primer día siempre te asusta, pero son realmente inofensivos. Los locales nos lo decían, sobre todo os podéis bañar, no pasa nada. Los tiburones, normalmente, excepto el tigre por esas zonas, la mayor parte de tiburones son inofensivos. Se suelen poner en la entrada del pas, a 5 o 6 metros de profundidad, y tú, solo con gafas, sin necesidad de botellas, solo a pulmón libre, los ves cómo se alimentan de por allí, cómo juegan, y es realmente chocante e impresionante ver a los tiburones por allí, por el archipiélago de las Tuamotu, repito. Por allí también hay que tener previsto que, así como en Marquesas son montañas muy altas, son picos de hasta 1000 metros, a veces que luego caen en picado, las zonas coralinas de archipiélagos de coral son totalmente planos y a veces no hay palmeras, y si no hay palmeras te los puedes pasar, o sea, hay que hacer el acercamiento siempre de día, porque es que si no, hasta que no estás delante no los ves. O sea, hay que ir con cuidado, siempre todos confiamos en los plotter, pero hay que ir muy con cuidado porque la posición del GPS no siempre es muy acurada, ¿no? Entonces es muy importante la navegación que sea de día. Si tienes dudas, yo recomiendo quedarse al pairo fuera y hacer la entrada por Le Pas en condiciones diurnas, porque si no te la juegas muchísimo. Aquí se cultivan perlas negras,
pero cada vez más ya no hay perlas naturales y entonces son cultivadas. Hay muchos japoneses, empresas japonesas que están implantadas en esos atolones y es donde le sacan provecho a las perlas negras. Aparte de eso, hay muy poca agua, hay desalinizadoras y luego también sacan un poco de agua de los pozos, lo que pasa es que es un poco el salobre, ¿no? Esta agua un poco con gusto a sal, y luego aprovechan el agua de la escasa lluvia que hay. Es muy salvaje también, y esto viene muy en ruta hacia las islas de la Sociedad, que es lo famoso Tahití Bora Bora. La gran diferencia es que en Tahití Bora Bora son atolones, pero como son antiguos volcanes que han caído, en esos atolones y la laguna, en medio sale el pico, que es lo que es tan espectacular, ¿no? Que parece que sea de cartón piedra, porque entras en la laguna y luego tienes una montaña también de 1000 y pico metros, incluso el de Tahití son 2000 metros, que es lo que yo recomiendo decir, es que es precioso, porque está el cocotero, la arena blanca, con la playa perfecta, las mantarrayas, los tiburones, los hibiscus, la flora, la fauna. En España tenemos una costa maravillosa, en el Caribe también, pero yo creo que ahí se junta lo mejorcito de todo. ¿Dónde vive la población, Alberto, en esas islas, en esos atolones? La mayor parte de los atolones no está habitado y entonces viven en los pocos atolones habitados que hay. Entonces hay mucho tráfico entre Papeete, que es la capital de la Polinesia Francesa, y estos atolones para el tema de mercancías, víveres, agua, pero la gran mayoría vive en los atolones grandes. En los pequeños hay muchos que están deshabitados. Hay un gran tráfico de mercantes y luego también en avión. Hay avionetas pequeñas de Air Tahiti que te llevan a todas estas islas. Seguimos hablando de precios de Francia, o más bien precios de París, es todo muy caro, eso es un pequeño hándicap. A nivel de paisajístico yo creo que es lo mejor del mundo, es lo mejor porque está todo lo más bonito, lo tienes ahí reunido. Y también hay muchos más fondeaderos que en las Marquesas. Las Marquesas es muy salvaje y hay pocas bahías resguardadas. En Tuamotu y en las Islas de la Sociedad hay muchas más posibilidades de fondeo. Incluso en alguna isla hay empresas de charter. Yo tengo aquí apuntado, por ejemplo, en Rayatea está una base charter muy importante de moorings, que hay mucha gente que vuela de Europa hasta allí y allí hace el charter, ¿no? Porque ya te digo, estamos a 11.000 millas aún de Europa, llegábamos 6 meses de viaje y llegar hasta allí es muy difícil. Entonces, mucha gente lo que hace es volar hasta aquí y allí las posibilidades del charter son bastante buenas. ¿Hay alguna estructura portuaria, por pequeña que sea o algo? En Tahití sí, Tahití es la isla donde está Papeete, que es la capital. También se entra por un pase, hay varias entradas, y ahí hay un puerto comercial, industrial, y luego hay varias marinas. La más famosa es Marina Taína, que también, repito, nosotros desde Panamá llevábamos 3 meses sin tocar una marina, entonces quieras o no, estar todo el día en fondeaderos o en mar abierto, vigilando el consumo del generador, la potabilizadora, cansa un poco. O sea, después de 3 meses desde Panamá que no estás en una marina, apetece llegar a una marina. Y eso suele ocurrir en Papeete, que es la capital, que es Tahití. Repito, son precios de Francia, pero vale la pena al final amarrarte en una marina. Hay que reconocer que en estos territorios de ultramar, Francia tiene una moneda propia. Así como hay zonas que sigue el euro, en estas islas, por motivos históricos, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia y otros países europeos quedaron pues, económicamente muy mal, el franco francés se devaluó para tener un tipo de cambio fijo con el dólar, pero para que esta devaluación no les afectara a los territorios de ultramar, Francia decidió crear moneda propia. Y entonces tenemos moneda propia en el Pacífico, que es el franco francés del Pacífico, y luego en territorio francés de África, que es el franco francés africano, para que veáis que no siempre el euro predomina en estas zonas. Fue una política monetaria correcta y también solo los billetes, es que a mí me encanta todo de la Polinesia Francesa, y Tahití, aunque sea muy turístico, como si dijéramos, es precioso. También hay mucha sintonía antifrancesa, pero claro, al final se quejan mucho, pero repito, los ves con unos cochazos y con un nivel de vida tan alto
que dices, oye, pues quizás no son tan malos los franceses, ¿no? ¿Hay pobreza en esos países, en esas islas? Sobre todo hay pobreza, por desgracia, en las grandes urbanizaciones, en las grandes ciudades, que es sobre todo en Papeete. En el resto, como son poblados pequeños y hay bastante agricultura de subsistencia, y como cogen fruta y los cocoteros y se hace agricultura de subsistencia, la gente para comer lo básico tiene. Tampoco tenemos inviernos fríos, o sea, con 4 cosas en una cabaña la gente vive. Ahora, en la capital, Papeete, pues sí, hay alguna zona un poco marginal, hay un poco de pobreza, un poco de alcoholismo, lo que decía en el blog anterior, que hay que tener mucho cuidado con el alcohol, que te lo precintan. Y luego una anécdota que os quería contar, siempre al final te encuentras españoles por todo el mundo, y yo recuerdo que un tripulante un día salió del barco, oye, me voy a dar una vuelta, y vino por la noche con un tatuaje precioso en el brazo. Yo no me quise hacer tatuajes porque tenía miedo, porque después si vamos a zarpar y en medio del mar se te inflama toda la piel, me daba un poco de cosa, pero ese tripulante, bueno, dijo, yo me lo hago porque si alguien se ha de hacer un tatuaje ha de ser en la Polinesia. Y se hizo un tatuaje precioso, y el hombre me dijo, oye, pues que es español el de los tatuajes, y realmente, curiosidad, encontramos un chico español, de hecho de Barcelona, que se llama Jordi, y me dijo, ostras, pues vamos a verlo. Y sí, en Papeete, en la capital, un letrero que ponía Jordi's Tattoo, y era un hombre de Barcelona, que ya tenía casi 40 años, había emigrado, y entonces él dijo que ya no volvía a España, tenía un poco de melancolía, nos preguntaba por España, cómo estaba Barcelona después de los Juegos Olímpicos, la recesión, la crisis, y él nos decía que se consideraba un artista, y que los tatuajes, cuando él acababa de hacer un tatuaje, dice que, claro, la persona se lleva el tatuaje, se lleva su obra de arte y se quedaba un poco como con un vacío, y se quedaba 2 días sin trabajar porque se había vaciado tanto en expresar su arte en ese tatuaje que luego le daba un poco de bajón, entre comillas. Tuvimos un encuentro con Jordi, él se ha casado con una polinesia, tiene 2 hijos preciosos polinesios, y es uno de los encuentros bonitos que te hace ilusión ver que a veces en el lugar menos inesperado te encuentras a un compatriota. Por supuesto, lo trajimos al barco y nos la pasamos muy bien. Él dice que los grandes aventureros nunca vuelven a casa. Él dijo que ya no quiere volver a España, que ya ha hecho raíces allí, pero estuvo muy interesado en preguntarnos y en saber cómo discurría todo, porque tampoco hay muchos barcos españoles que vayan por estas zonas del mundo, ¿eh? Repito, aún estamos a 3.400 millas de Australia, aún queda mucho Pacífico, pero repito, la Polinesia francesa, yo firmo y aconsejo ir, aunque sea en avión, con el jet lag, porque es el paraíso terrenal. Simplemente quería deciros esto. También he de decir que Tahití es un buen sitio, porque como es territorio francés y Francia es una potencia de la náutica, y he dicho antes que en Papeete hay una marina, que está Marina Taína, hay muchos operarios buenos franceses. Llevamos muchas millas de viaje, 6 meses, más de 11.000 millas, y los barcos empiezan a sufrir. Entonces, estratégicamente la Polinesia francesa es un muy buen sitio para hacer reparaciones, puesta al punto del barco, incluso hay barcos que cambian jarcia, porque repito, yo creo que los astilleros no son conscientes o no creen que los armadores van a hacer tantas millas con los barcos. Los barcos salen muy castigados y al llegar aquí hay problemas de jarcia, de motor, de ejes, de cabullería, de todo. O sea, las millas pasan factura y a veces parece que los astilleros solamente fabrican para hacer vuelta del fin de semana. Entonces es una gran noticia ir a la Polinesia, porque allí la mano de obra francesa es muy buena. Francia, chapó, saben mucho de barcos, y a nosotros nos fue muy bien porque de ahí zarpamos, seguimos por el Pacífico Sur rumbo a Australia, zarpamos con el barco en buenas condiciones después de un buen refit del barco, ¿eh? Precios astronómicos, la mayor parte del material viene de Nueva Zelanda, pero la verdad es que los operarios franceses lo hicieron muy bien y es un punto de recalada muy recomendable en esta ruta del Pacífico Sur hacia Australia. Seguiremos hablando de lo fascinante que es el Pacífico Sur en los próximos vídeos. Gracias.